Bienvenidos ocultos. Este es el primer capítulo de su podcast favorito, Los Ocultos MX. Sí, MX suena bien también. Y pues es un placer estar por acá. Soy Joel. Acá está Fer. Salúdalos. Súper. Y pues más que nada es eso. Estamos muy emocionados de traerles este nuevo proyecto en el cual hemos impreso mucho cariño, mucho tiempo y desde luego mucha investigación. Fer, si gustas como presentarnos un poquito acerca del proyecto, va a ser un placer. Sí, pues primero que nada, bienvenidos a todos y qué gusto estar por acá después ya de 2 meses de preproducción y estar resolviendo temas técnicos. Está cool estar aquí y se siente muy distinto estar del otro lado y estar en el spotlight, pero pues de lo que va un poco esto es sobre el ocultismo y el terror dentro de las cosas cotidianas, cosas que a lo mejor no están a primera vista. Nosotros vamos a analizarlas y vamos a tratar de desmenuzarlas y contarles pues cosas que los puedan sorprender, ¿no? Así es. Sabemos que existe un lado oculto en toda nuestra vida cotidiana, o sea, desde tu libreta, nuestro teléfono, todo ello tiene un lado oculto. Así sea un poco conspiranoico, pues no está mal hablar un poquito de ello. También tenemos por acá, esta es una de sus secciones favoritas, van a ver. Tenemos cafecito, realmente... Pues bueno, la idea de cada capítulo es tener una bebida distinta. En este caso, Fer nos puede hablar un poquito más de nuestro sponsor de este capítulo. Y pues desde luego seguir pues bien adictos a la cafeína. ¿Por qué no? Que ya llevo como un mes tomando café todos los días, cerca de 1 litro. Pero este día, gracias a Maika Coffee por traernos un café de grano. Con unos toques ahí de canelita y bajo en grasas, que pues para la gente que se cuida, que hace gym, está bastante bien y sabe muy bien. Entonces, gracias Coffee, Maika Coffee. Por ahí pueden ir a visitarlos en Instagram y la verdad es que está todo muy bueno. Salud. Salud. Ese sip de ASMR está increíble. Está riquísimo. ¿Por qué no? Sabe a canelita, la verdad. Está muy, muy bueno. Bastante bueno. Y el capítulo de hoy está dedicado a las brujas. Le pusimos un subtítulo mamalón que se llama Las herederas de las tinieblas. Van a ver un poquito más adelante por qué es que le pusimos este subtítulo. Pero bueno, a final de cuentas no podemos hablar de brujas si no hablamos de magia. ¿Qué es la magia para ti, Fer? Justamente platicamos un poquito antes de iniciar el podcast y te mencionaba que la magia para mí es como esta influencia que tenemos sobre las cosas, no de manera directa, pero quizás de manera espiritual y alguna forma de reflejo, de plasmar algo, ¿no? No necesariamente de forma negativa, o sea, puede ser positivo o negativo, pero sí, yo diría que es como la influencia que tenemos sobre las cosas sin tocarlas. Suena bien. De hecho, forma parte de lo que hablan muchos autores. Hay un concepto que manejan como todos los autores, o sea, autores de mismos temas de magia, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado de las clavículas de Salomón. Es correcto. Es un grimorio, en pocas palabras, ¿no? O sea, es un libro que te sirve para hacer prácticas de magia. Entonces, a final de cuentas, lo que muchos describen como magia es el poder hacer que tu voluntad se haga realidad, ¿no? Este concepto se ha popularizado bastante porque además ha habido algunas figuras públicas que mencionan esta parte. Entonces, yo acá me voy a ir un poquito por lo que menciona un autor que se llama Pierre Piop. Uh-huh. El vato es un francés loquísimo, pero que se ha aventado unos ensayos buenísimos sobre el tema de magia y brujería. Entonces, ¿qué es lo que nos dice sobre la magia? El vato dice que la magia es la capacidad del ser humano para mejorar, o mejor dicho, para manejar las energías que lo rodean. Capacidad limitada hasta cierto punto, porque a final de cuentas somos humanos. Entonces, hacia un propósito. Este propósito puede ser un cambio interno o puede ser un cambio externo. Entonces, ha habido muchas protociencias, como la alquimia, que mencionan este proceso de manipular para cambiar, ¿no? De hecho, tienen ellos una frase que es la de solve coagula, o disolver y coagular, que, por ejemplo, aplicaba para cuando, según esto, transformaban sustancias basadas en oro en la piedra filosofal, que igual es una metáfora de un cambio interno, de un proceso que nos hace mejorar como personas. Es que realmente no sé si lo podría mencionar así, pero a final de cuentas la idea de la magia en muchos sentidos es el autoconocimiento para poder convertirnos en algo más, en algo superior.
porque mejor de repente suena autoayuda y es como de... Quizá eso no encaja con la narrativa de misticismo que tiene la magia. Entonces el vato divide la magia o la práctica de la magia en la posibilidad de realizarla a través de 3 fluidos. Uno son los fluidos terrestres magnéticos, que sería, por ejemplo, si te avientas acá unos rituales con cuarzos a la luz de la luna. El segundo son los fluidos vitales u humanos, que bueno, básicamente, no sé si has escuchado hablar de la magia sexual. Correcto. De hecho, creo que es de las más comunes. Sí. Así es. Bueno, entonces ese es el chiste, ¿no? Mientras te vienes, manifiestas. En pocas palabras. Finalmente habla de los fluidos cósmicos. ¿Qué es un fluido cósmico? O sea, siento que ese concepto suena como súper, no solo ambiguo, sino que también suena como bien volado, ¿no? Es así como de... Siento que se proyectan y que es como la Vía Láctea. Piensan que es un fluido cósmico. Así es. De hecho, Sí. cuando dices Vía Láctea, suena como algo que le podría echar a mi cafecito. Pero bueno, el fluido cósmico, en pocas palabras, son como estas sustancias intangibles, pero no solamente a nivel físico, ¿no? Porque a lo mejor puedes hablar de que existen ciertas cosas que sí encajan en la ciencia, en la física, pero que no son propiamente visibles o tangibles. Sí, como como energía. fuerzas, ajá, Sí. fuerza o energía. Y sí, o sea, en cierto modo, el fluido cósmico es esto. Si quisiéramos poner un ejemplo, digamos, en papel, podríamos a lo mejor irnos más a literatura y hablar del maná, del prana, que Claro. son este tipo de energías que utiliza el ser humano durante la meditación. Son como es un poco más hipotético, de cierto modo. Pero bueno, a eso nos referimos con fluido cósmico. No sé qué opinas de esta parte. Me parece que es interesante la tercera, porque seguramente ya mencionándola y explicándola, creo que es más común de lo que parece, ¿no? Y también la segunda, creo que es cuando mencionas brujas, es la primera que tenemos. Fluidos humanos es lo que tenemos a la mano y es de cierta manera el reflejo de la otra persona de poder, pues sí, digamos, manipular o poder cambiar algunas cosas de forma negativa o de forma positiva, ¿no? Y la tercera, que son los fluidos cósmicos, pues simplemente inclusive gente que medita todas las mañanas, es como buscas alguna forma de conexión para como para autoconocerte también, pero poder mejorar algunas cosas, ¿no? Y tal vez esa energía de conexión interior es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Y esa se traduce en una sustancia que creo que también tiene mucho que ver con la intención, ¿no? De las cosas. Siempre es intención, voluntad y materialización, en pocas palabras. O sea, si hubiera como una receta tipo... No sé si alguna vez viste este jueguito. Se llamaba Purple Palace. Era el que tenían las computadoras sí. De todas. O sea, si quisieras una receta a la Purple Palace de la magia, pues básicamente sería esto, ¿no? O sea, tener una intención, claro, convertirla en una voluntad o viceversa. O sea, que realmente creo que depende de la perspectiva de cada persona para finalmente tener un tipo de manifestación o materialización del fin con el que estamos practicando la magia. Y de ahí viene el que muchos autores no separen la religión de la magia, ¿no? Sí, creo que esa parte está bien loca y está bien interesante creo que hoy en día ya podemos hablar más de ello, o sea, podemos hablar y tal vez concluir que tienen que ver las dos por el tema de los rituales, ¿no? Lo ritualístico que es la religión en sí misma. El hecho de asistir a un lugar, seas de la religión que seas, para conectar. Y no solo conectar, sino que esperar una respuesta a cambio. No de forma, a lo mejor, digamos como express, pero sí vas para esperar algo, un cambio en tu vida o algún llamado, ¿no? O sea, en la religión católica, que es la más común aquí en México, pues asisten a comulgar y es, conectarte con Dios y de alguna manera también mejorar pues tu calidad de vida y esperar algún tipo de señal. Creo que eso es lo que esperamos, ¿no? Es un llamado para poder esperar qué. Esa es como la pregunta. Así es, y a final de cuentas todos hacemos un poco de magia. O sea, todos los días, desde que te levantas. O sea, hay personas que se ponen primero su zapato derecho, ¿no? O luego su zapato izquierdo porque consideran que eso es lo que les va a dar suerte. No sé, te persignas saliendo de tu casa. O sea, hay 1,000,000 de cosas que haces día con día que a final de cuentas tienen esta parte ritualística, tienen una intención que viene de tu voluntad
y que finalmente esperas que genere un resultado en el mundo material, por así decirlo. Claro, que creo que también, o sea, por ejemplo, el hecho de estar tomando este café y la gente que es muy fanática del café, algo ritual es, ok, voy a hacerle una presa francesa, ¿no? O sea, de pasar, creo que también es un parte de volver al inicio, al origen, que es esto de, ok, me voy a rasurar, a lo mejor ya no con, es un ejemplo, pero con una Gillette, sino que voy a una navaja, a la antigua, y voy a disfrutar el proceso para buscar, siento que lo que buscas es conectar contigo al final, sea lo que sea que hagas, ¿no? Y que sea placentero. Creo que la parte placentera también es bien interesante dentro de la magia y dentro de los rituales. Sí, justamente. De hecho, todos los rituales persiguen la gnosis, que a final de cuentas tiene que ver con este estado alterado de la mente, que pues posteriormente da paso al autoconocimiento, y es a partir de allí en el que te transformas en algo mejor o superior. Entonces está muy muy interesante, y no sé si aquí valdría la pena empezar a introducir un poquito más el tema de la brujería en ese sentido. O sea, cuando hablamos de brujería, creo que el concepto moderno de brujería se refiere a influir en la voluntad de alguien más para perseguir cierto fin. Y aún así es bastante vago. Este concepto que acabo de mencionar es el que tiene una connotación negativa y que a lo largo de los años te ha hecho que todas las historias que te cuentan de chiquito es como de, eso fue brujería, y mayormente fue realizado por una mujer. Entonces, hay una narrativa que, si te das cuenta allí, sigue ciertos pasos que le imprimen un tabú y que además lo asocian exclusivamente a la mujer. Sí, totalmente. Y justamente el tema de la mujer creo que viene no solo desde el tema de que ya fueron reconocidas como brujas, pero desde los griegos, desde los romanos, estaba esta parte de que eran sanadoras, ¿no? Y no solo eso, es la conexión directa de la creación, tal cual. Ok, las mujeres son las dadoras de vida y por ende igual como la madre tierra, es la creadora de todo en lo que habitamos. Y se empezó digamos como, el hombre empezó a notar este tipo sí me gustaría como mencionarlo como protagonismo dentro de la historia, que es la dadora de vida y tiene cierto poder o cierta influencia sobre crear, pero también sobre destruir, porque si hablamos de que no solo daba vida, sino sanaba. O sea, la mujer era esta parte que cuando iban a las guerras, no sé, en Roma, en Grecia, regresaban y quienes se encargaban de sanar, pues era la mujer, ¿no? Tenías desarrollado más este sentido de cuidado, de amor, de cariño, pero a la vez creo que después, que fue lo que sucedió por parte, pues sí podría decirse también de la religión y de la opresión que vivieron las mujeres, al darse cuenta de este poder que tenían ellas de sanar y de dar vida y de poder arreglar ciertas cosas, también ese poder podría ser a la inversa, ¿no? Que era la oscuridad. Ok, ¿por qué surgió? La mujer ya nació con eso de manera determinada. Ya estaba, es la mujer, yo puedo dar vida, yo puedo curar, soy más sensible a este tipo como de energías, de magia, lo que sea. Y ¿cuándo es cuando se empieza a volver oscuro todo esto? Que es lo que me gustaría que explicaras un poco, ¿no? ¿Cuándo fue que la mujer dijo, si tengo este poder o tengo como esta habilidad sobre el hombre, ¿por qué voy a tratar de influir sobre él de manera negativa? Súper, sí, no, realmente suena como que es algo más conceptual, es decir, es más por una asociación de ideas en el que dices, bueno, biológicamente la mujer es capaz de construir vida, más que un hombre, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que tú tengas como esa parte de poder sí procrear, pero no eres quien está dando forma a un ser humano durante 9 meses. Entonces allí se marcaba una gran diferencia, que bueno, además antiguamente hubo varias sociedades que eran completamente matriarcales, y el rol de la matriarca era el saber observar, el saber conectar para tomar las decisiones más importantes para su civilización. Entonces, en algún momento de la historia, realmente creo que no podría explicar en cuál, porque ha habido como cientos de conflictos bélicos en los cuales como que ha habido esta lucha de poderes. Pero en algún momento de la historia se inclina la balanza más hacia una sociedad regida por hombres, o mayormente por hombres. Y es aquí donde dicen, bueno, o sea,
Biológicamente, la capacidad de dar vida pertenece a las mujeres. Esta capacidad de dar vida se relaciona con la parte sexual. Ujú. Entonces, ¿cómo es que yo tengo el control total de una sociedad? Reprimiendo la sexualidad de las figuras femeninas. Entonces, pues de allí se suelta como toda una oleada de persecución que termina, por ejemplo, en la casa de brujas durante la época medieval y más adelante, ¿no? Es correcto. Sí, previo a la Inquisición justo teníamos, y seguro vieron esta película de Witch, que narra precisamente, creo que los primeros casos de brujería o de brujas en Estados Unidos, en Salem, que por eso se llama Salem el gato, y habla justamente de esto, ¿no? O sea, todos vivían, eran casas de 4x4 y eran granjas a la vez, ¿no? Entonces todos vivían en el mismo cuarto y empezaba como todo este tema de golpear a la mujer, del maltrato a la mujer, incluso también violaban a la mujer dentro de la misma casa con los niños ahí, ¿no? Entonces era como, ok, estaban viviendo alguna especie como de crisis en el sentido de que ya estaba oprimida la mujer y también era una época en la que daban, o sea, creo que eran como de familias de que tenían como 6 hijos, o sea, 7 hijos viviendo en la misma casa y el hombre ahí llegaba estresado, lo que sea, y, o sea, era golpear a la mujer, maltratarla, los niños igual ahí se hacían a un lado. Y creo que esta misma represión llevó al tema de si la mujer ya era sensible a esto, trató de usar lo que tenía a la mano para poder influir de manera positiva o negativa dentro de los hombres, ¿no? Y es lo que mencionabas. Y creo que es lo que le da poder a la mujer. Sí, totalmente. O sea, más que nada es que se le agrega una connotación negativa a la magia de la mujer. O sea, creo que sí, de hecho en algún punto nadie hablaba de hechiceros o de magos. De magos hombres como haciendo una práctica negativa. Solo correcto. decías como de es brujería, la brujería pertenece a las brujas y por semántica pertenece a las mujeres. Entonces ese es un discurso que durante muchos años se fue machacando hasta el punto en el que llegamos a esa asociación. Entonces llega un punto de la historia en el cual, y es reciente, o sea, realmente es reciente, en el cual existe como la parte contraria, es decir, se abraza la magia del ser humano y luego se relaciona esa parte, o sea, con la parte de combatir esta opresión, de generar nuevamente una liberación, es aceptar tu magia, aceptar tu identidad y liberarte para poder expresar nuevas ideas. De hecho, por eso es que, por ejemplo, TikTok ahorita está lleno de contenido relacionado con la brujería, ¿no? Y eso también le dio apertura a que pues todo el mundo practique de cierta forma la magia, pero ya en un sentido más místico. Totalmente. Sí, y creo que también lo que mencionas de TikTok, que es rescatable por el tema estético, ¿no? Creo que también es como cómo nos ven, cómo proyectamos. Y hay algo ahí de la esencia o del origen de la brujería, pero mucho también es como el tema de la estética, que también es bien importante dentro del tema de la brujería. Y algo que quiero como rescatar de lo que mencionabas era que el 80% pues sí, las brujas que se quemaban en la hoguera eran mujeres, o sea, bueno, brujos, y el 20% eran hombres que tenían una relación de manera directa con una bruja. O sea, realmente no era porque ellos practicaran la brujería, porque no, o sea, el hombre era como que estaba influido. Lo quemamos porque ya estaba demasiado influido dentro de el tema de brujería, ¿no? O sea, su esposa era bruja y ya lo dominó, lo que sea, y se volvió su cómplice, pero no era porque él era brujo, ¿no? Era como que vamos a quemar solo a las mujeres. Y sí, o sea, siempre era bruja entre comillas. O sea, si sabías hacer un té Claro. que era para la tos, era como de, no, o sea, ya eres bruja y ya te vas a ir a la hoguera. ¿Sabes? No sé, silbar con una hoja. O sea, ese tipo era una forma de inhibir la conexión. Claro. Inhibir la conexión con la naturaleza, inhibir conexión con nuestro entorno y centrarnos en una narrativa de control. Y de control que era totalmente político / religioso. Entonces, pues no sé, creo que ahora que existe una apertura más grande, gracias al tema de los medios, sobre todo el internet, puedes tener nuevamente esta aceptación de la idea de lo que es la magia.
Y entonces, básicamente es por eso que ha habido como un gran revuelo. De hecho, creo que este capítulo no existiría de no existir ese revuelo en redes sociales sobre el tema de la brujería. Sí, y justo lo que mencionabas del tema religioso es todo lo que le da más poder. O sea, sí, llegó el tema de la religión y la Inquisición y la Casa de Brujas, pero a la vez creo que fue lo que, o sea, mientras más oprimías todo eso, era más fuerte y más potente, ¿no? Y se veía reflejado con el tema de que cuando empezaron a colgarlas, empezaron a la Casa de Brujas y todo esto, no solo era el tema de que ellas traían o dominaban de cierta manera el tema de dar vida, sino creo que ellas mostraban lo que dices, un punto de verdad que a la religión no le convenía mostrar, ¿no? Y era esta conexión, este autoconocimiento, incluso me atrevo a decir que es un poco de rebeldía. O sea, lo que ellas mencionaban o lo que ellas promovían era un tema de rebeldía, de que, ok, no dependemos de la iglesia para realizar curaciones, para hacer ciertas cosas. Era como, solo ellos decían, solo Jesús puede curar, solo la religión, solo comulgar. Y ellas estaban en esta como etapa como rebelde de nosotros hacemos estos aquelarres, estos rituales en los que no dependemos ni de los hombres y no dependemos de la religión para poder trascender. Y es parte de lo que hace que la magia o la brujería también tengan ese tabú. O sea, cuando tú tienes el control de la parte divina, cuando tú tienes el control de hacer que las cosas pasen y no dependes de una figura externa, es cuando estás mal, de acuerdo a una narrativa que ha perdurado durante siglos. El hecho de somos monoteístas o solamente hay una figura que puede generar, que puede darnos esos cambios que nosotros esperamos, es cuando entonces está mal el hecho de que tú provoques esos cambios o el hecho de que tú hagas las cosas pasar. Totalmente, y creo que también hay un poco de incoherencia porque mucho de la religión en la época de la Inquisición, muchos rituales, digamos, de religiosos y muchas fiestas que se hacían rescataban mucho del paganismo. Entonces es como de, ok, o sea, hay mucho que tiene que ver porque no puedes crear una idea de cero, ¿no? Entonces mucho de lo que eran las brujas, mucho del paganismo, obviamente la religión tiene mucho de eso, ¿no? Y hacía, sí encajaba, pero lo que no encajaba era que, como lo dice Marx, la religión es como opio para el pueblo, ¿no? Entonces es como todos estamos en control, todos estamos en una sintonía, pero nada más algo sale de eso, ya hay que crucificarlo, hay que quemarlo y hay que, pues un tema también de control, ¿no? Así es. Y bueno, más que nada es eso. Ahora bien, la magia se incorpora a la expresión artística por ese mismo punto. Porque cuando hablamos de rebeldía, cuando hablamos de creación, cuando hablamos de un millón de cosas que salen del canon, es cuando existe esta expresión artística mucho más marcada. De hecho, creo que aquí es donde podemos entrar a dos puntos. El primero tendría que ver con el arte pictórico y, por ejemplo, los aquelarres de Goya. Sí, que justo ese es un tema que no solo encaja ahorita con la parte estética y la parte del arte. Lo que menciona, que creo que son 6 cuadros, ¿no? Que tienen que ver, de hecho, con brujería. Y esto que mencionamos al inicio de dar vida era también una parte del sacrificio para las brujas, ¿ok? Vamos a alimentar el tema de, o vamos a conectar de alguna manera, pero para llegar a esa conexión tenemos que sacrificar algo. ¿Qué sacrificábamos? Los mismos hijos que nosotros teníamos, que como había mencionado en ese entonces era como de, ok, tenemos como 5 o 6 hijos, los ofrecíamos al diablo para poder entrar en esta armonía y en esta como fiesta y esta conexión que se narraba en el aquelarre, ¿no? Por ejemplo, de Goya. Y también creo que eran las brujas de Macbeth también. Y el diablo, entre comillas, realmente eran deidades paganas. Por ejemplo, ahí tenemos a nuestro querido Baphomet. Pues el vato ni siquiera corresponde, o sea, no es la representación del diablo, sino que realmente es una construcción que se ha dado a lo largo de los años y que tiene que ver con cosas como que era la era de Aries. Entonces el macho cabrío era una representación de ese periodo en concreto. Y un montón de simbología específica correspondiente a la era, que posteriormente se distorsionó todo ese recurso e hizo que creyéramos que Baphomet representa al diablo. Para quien no conoce a Buffy, o sea, pues bueno, Buffy básicamente es una entidad, o una deidad pagana, por cierto,
Pero también, si no me equivoco, en algún punto los caballeros templarios Ujú. le rendían, ¿no? Después se torció ahí la narrativa, como siempre. O sea, las historias que contamos siempre se van a ir torciendo. Y creo que también hacían rituales con sangre para él. Sí. Sí, justo, es correcto. Entonces, bueno, es el macho cabrío, tiene sus... es hermafrodita para empezar. Y también tiene un dedo apuntando bueno, es la mano izquierda apuntando hacia el cielo y la mano derecha apuntando hacia abajo. No, algunas personas hablan que esto es un símbolo del principio hermético de correspondencia, que es tanto arriba como es abajo. Ujú. Que yo digo, eso también es un principio universal que adopta la religión y todo. Entonces ahí nos damos cuenta de que todo está bien mezclado. O sea, realmente las historias y lo que adoptamos hoy en día está mezclado. Pero a final de cuentas se vuelve canon. Sí, ¿sabes? O sea, cañón. sí, es como de fíngelo hasta que sea cierto. O sea, es parte de... Sí, creerlo hasta que sea cierto, hasta que se vuelva verdad. Y justo el tema del macho cabrío, que es... Se supone que iniciamos como con esto de que el hombre oprimía a la mujer, pero siento que ellas nunca estuvieron cerradas a esta figura masculina. Simplemente crearon una que conectara con lo que ellas pensaban y lo que ellas creían y que brindara como tributo esta conexión, porque aparte era un tema muy sexual también. Era en los aquelarres no nada más era que vamos a sacrificar niños y es solo por una figura masculina de una cabra que, o sea, como dices, también era hermafrodita, o sea, manejaba como la dualidad, pero sí era una figura al final como dentro del aquelarre eran mujeres alrededor, pero sí había una parte masculina presente, a lo mejor a la mitad, pero sí existía, ¿no? Entonces, a diferencia del hombre que quería como oprimir y quitar a las brujas, digamos, o matarlas y todo esto con violencia, ellas, lo que me llama mucho la atención es como en lugar de hacer eso, era como, ok, vamos a hacer un ritual en lo que podamos nosotros convivir, podamos... creo que me parecía que también ingerían muchas sustancias que las hacía como de alguna manera desconectarse de la realidad y conectarse con el ritual. Y sí había una parte como de armonía dentro de todo eso, ¿no? O sea, no nada más era un estilo, o sea, no era una rebeldía, no era una contraparte de la parte masculina de la opresión, sino que creo que ellas se aislaban de todo esto, del mundo, o trataban de aislarse del mismo mundo para ellas conectarse con la parte femenina muy, muy fuerte, pero también con una parte masculina. Así es. Y de hecho no es tanto que fueran hombres contra mujeres, sino era más un poco de equilibrar la dualidad de energías o de... no sé cómo podrías llamarle, pero a final de cuentas era hacer un equilibrio entre ambos lados, entre la parte dominante masculina y la parte dominante femenina. Entonces era muy interesante. Es decir, no era exclusivo, los rituales o bueno, estas prácticas no eran exclusivas de mujeres, Uh-huh. pero sí se les atribuye mayormente a ellas por esta conexión con la parte femenina. Y siempre que hay una expresión, digamos, extrema o alguna... no sé, cuando llegas a satanizar algo, Uh-huh. es porque es una cuestión de equilibrio. O sea, cuando se está desbordando hacia un lado, es cuando surge una expresión del otro lado, totalmente contraria e incluso extrema, que trata de equilibrar las cosas. Claro. Entonces, pues es eso, o sea, realmente no era una lucha entre hombres y mujeres, sino más una cuestión de equilibrio entre ambas partes. Totalmente. Sí, eso, el tema también de las drogas que me parece que eran, se absorbían por la piel, creo que ni siquiera era de manera intencional al inicio, fue como de dentro de lo que ellas manejaban para curar y todo esto, las plantas y las diferentes hierbas, al mezclarlas ellas, obviamente por la piel, por los poros la absorbían y ellas también pensaban que entraban era como más pensar que estaban en un estado único que solo por ser bruja podías entrar, que también es parte de la magia, ¿no? Era como, no era de manera intencional, sino que solitos descubrieron, pues sí, una influencia de las drogas dentro de todo esto, que volvemos a lo mismo, la misma iglesia vuelve a satanizarlo, vuelve a ser como parte del control, es el equilibrio entre todo esto y las mujeres y los rituales. Así es. Y también, o sea, por ejemplo, el descubrimiento fortuito del LSD, ese tipo de cositas que por lo general ignoramos.
siempre son como relacionadas con esa parte más mística. Y hablando de drogas y abuso, a continuación tenemos una historia que está relacionada con el tema del Witch House. Vamos a hablar más a profundidad del género y desde luego vamos a abarcar esa historia que realmente es algo trágica y también triste. Pero bueno, siempre ha habido de este tipo de historias dentro de la industria de la música. Entonces, más que nada es eso. O sea, estamos listos para la segunda parte del episodio y también para una sección especial que tenemos en medio. Así que sigan por acá, ocultos. Ocultos, bienvenidos al segundo bloque de este primer capítulo. Y retomando un poquito, estábamos platicando sobre las expresiones artísticas relacionadas con la brujería y dando paso a un género musical, género movimiento. Creo que no hay forma de definirlo todavía. Que se conoce como... ¿puede ser? Sí, ¿por qué no? Forma parte de... Se llama Witch House, o sea, la casita de las brujas, en pocas palabras. ¿De qué se trata este género? Bueno, breve historia. Se supone que se remonta a ciertas bandas de por ahí de finales de los 90, finales mediados, que se dedicaban a hacer música gótica. Había sintetizadores muy rudos, o sea, así como muy distorsionados. Y también estaba la otra parte, que la mayoría de sus videos tenían una estética bastante oscura. O sea, y hablando de estética, no nada más lo decimos porque sea aesthetic. Exacto, que es lo peligroso. Así es. Realmente hablamos de una parte más visual, más gráfica, que te remonta a la oscuridad. Es decir, esos güeyes cagaban murciélagos, en pocas palabras. Correcto. Entonces, las bandas que dieron, o predecesoras, mejor dicho, no, antecesoras del Witch House, son estos grupos de música gótica. Creo que incluso aquí podríamos englobar un poquito a The Cure. O sea, así como una referencia de cultura pop bastante grande. Claro. O sea, ese vato, pues si lo veías, estaba así todo desgreñado, con su maquillaje. Robert Smith era una joyita. Totalmente. En pocas palabras. Y su música es súper oscura, junto con esos videos en los que sí, o sea, en cualquier momento te iba a decir, güey, cago murciélagos y escupo arañas. ¿Sabes? Totalmente. Que por eso lo retoman ahí la bandita que vamos a hablar. Así es. Y bueno, pues mientras este desmadre sucedía, mientras se estaba formando un poquito esa estética, esos sintetizadores distorsionados, teníamos por allí a un personajazo, que es Ethan Cat. Ni siquiera es su verdadero nombre, pero bueno, es un seudónimo interesante que podemos mencionar. Y este es el preámbulo para uno de los casos de abuso dentro de la música, de la industria musical en general, de muchos, por cierto, que resulta ser uno de los más trágicos, pero también de los que más visibilidad dio al tema del abuso dentro de la misma industria. Sobre todo un abuso por parte de personas mayores a personas menores. Entonces, Ethan Cat es un rockerón, un punketo. Rockstar, sí. Así es. Creo que era más punk, darks, tirándole a ese estilo. Creo que ni él sabía. Sí, ni él lo sabía. Solo estaba tratando de ser famoso, de impulsar su carrera. De hecho, por ahí justo a mediados de los 90 es que pierde a su mejor amigo. Pero genio a final de cuentas, hablando de todo esto. Y bueno, el chiste es esto. Avanzan un poco los años. A principios de 2000 conoce a una chica que se encuentra en su 10º año de colegio. Por allá es como se estila. Son de UK, Reino Unido. Entonces, a final de cuentas, esta chava, digamos, como que se enamora de él. El nombre de la chava es Alice Glass, que posteriormente pasaría a ser la vocalista de su agrupación, este dúo tan controversial, que es Crystal Castles. Entonces, bien, se conocen por ahí en una de sus tocadas de Ethan, se enamoran y, por así decirlo, realmente el enamorarse es muy hipotético. Solo mantuvieron relaciones sexuales, ella siendo menor, tenía 15 años, y él teniendo 10 años más que ella. Entonces ya desde allí como que te encuentras con todas las red flags de una persona o de una agrupación. Sí, total. Y yo creo que la combinación tanto de lo que había vivido este güey, Ethan, con lo que ya vivió con Alice, ¿no? Que de hecho no conozco al 100, conozco más de Ethan que de Alice, pero estoy seguro que tampoco había algo como muy bueno del lado de Alice, ¿no? O sea, desde el inicio como
como que había algo perturbador ahí, que de alguna manera creo que le da muchísimo fondo a la banda y a la proyección que tenemos de ella, que es Maggie Osborne, que es Alice Glass. Sí, o sea, realmente digamos que no era, nada de esto pasó como, no estaba planeado, no había una intención, pero sin embargo creo que 100% refleja a Crystal Castles toda esta parte como oscura y perturbadora. Sí, justo. De hecho, ella menciona que era totalmente normal en esas alturas de la vida que muchas de sus amigas se metieran con músicos mayores de edad. Okay. Y el hecho de que ellas se metieran, pues igual es muy hipotético, o sea, muy en teoría, porque pues realmente eran historias de abuso. Claro. Abuso normalizado a final de cuentas, por parte de adultos a estas chavas que eran menores. Pero bueno, avanzando unos años después de que se conocieran Ethan y Alice, pasa algo bastante curioso. Él encuentra en ella una voz. Uh-huh. Que era algo que no tenía por sí solo, sino que el vato nada más se ponía ahí como que a experimentar con sintetizadores, a ver qué pasa con mi sonido. De hecho, no tenía un género definido a final de cuentas. Sí, exacto. Simplemente hacía música. Experimentaba. Sí, claro. O sea, y entonces hacen una... Otra vez, esto va a ir entre comillas porque es una historia bastante turbia, bastante escondida. Ellos hacen una especie de demo Uh-huh. que únicamente era para probar la voz de Alice. Y sucede en varias sesiones, ¿no? O sea, graban una vez, otra vez y así. Y de pronto, en 2004, sucede algo increíble. Lanzan su primer single, que se llama Alice Practice. Uh-huh. Y la voz es desgarradora, o sea, puedes notarlo. La mayoría son sonidos guturales combinados con unos sintetizadores súper duros que están pues, constantemente ahí remarcando. Entonces, esto se convirtió en un éxito. De hecho, se lanza hasta un vinilo solo Uh-huh. para ese single, Sí. que igual es homónimo. Y más adelante... Y la aparición del EP en Skins, en un capítulo de Skins, que creo que también era un momento catártico de la serie, que sí fue como de, ok. Y luego la voz de Alice, y, o sea, creo que alimentó más toda esa sensación extraña que sentimos cuando éramos más jóvenes, pero sí, Alice Practice fue hit. El hitazo del momento. O sea, realmente representaba muchas cosas. Representaba dolor, representaba inconformidad. Era una especie de sonido que te hechizaba. O sea, creo que de ahí ya lo empezamos a vincular un poquito más con el Witch House. Totalmente. O sea, ese sonido mucho más... ¿cómo decirlo? O sea, te encantaba. Sí, era adictivo. O sea, hacía como una especie de... O sea, sí lo puedo... Ahorita que lo escucho, sí lo puedo relacionar con una clase de... Era como narcopsicótico el sentir de las canciones. Y sí te envolvía. O sea, siento que era... Si estabas... Aparte, la edad en la que lo escuchas, cuando conocía a Crystal Castles, creo que es una edad bien sensible. Entonces es como de... Ok, sentir a Alice como en ese momento que es como fuera de ella, pero con todo lo que vivieron y lo que pasó para fundar Crystal Castles, sí es como que influye de manera directa en tu pensar y cómo te abraza, ¿no? Creo que también eso es lo bello de Crystal Castles. Sí, o sea, la edad que tenía Alice y la edad que teníamos nosotros en ese momento realmente hacían un match increíble. Claro. Y vivías esa transición a través del dolor de Alice. Justo. Literalmente el dolor. Entonces, ya es hasta 2008 que lanzan el primer álbum, que también es homónimo. Se llama Crystal Castles, y no cambiaron el nombre nunca. O sea, fue como de Crystal Castles 1, 2 y 3. Claro. Entonces, pues bueno, en eso no se esforzaban, pero el resto de su trabajo artístico estaba increíble. Sí, que creo que aquí está la parte interesante, que era lo que mencionábamos de este caso en particular. O sea, ¿por qué tomamos Crystal Castles como Witch House? No empezaron siendo Witch House. De hecho, su influencia era mucho más punk y como gótica. Pero siento que sin querer, al iniciar que tenían como estos sonidos como de videojuegos, quien ha escuchado el primer álbum homónimo, era como, sí, como videojuegos de 8 bits. Y era noise, mucho más gritos, sonidos guturales, menos armónico. Pero sin embargo te acompañaba, ¿no? Y era como de, ok, se sentía extraño. Y ya pasando al segundo álbum, que es la segunda parte, Crystal Castles 2, que ese fue en el 2010, ya involucra, es mucho más melodía, es más armónico también,
Y creo que para quien no haya escuchado Crystal Castles, es el álbum a escuchar. O sea, el primero es bueno, pero creo que no lo entiendes. Creo que, ¿sabes qué me pasa mucho? Que es un sonido bien europeo. O sea, creo que al quitarle como la armonía y como que la melodía, sí es como... Hay veces que no lo entiendes, o sea, no te genera... Te hace sentir extraño, pero no sientes como algo como muy, muy profundo. Solo sabes que son gritos y sonidos como de videojuegos, como de plip, 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 plip. Y el segundo creo que ya se vuelve más profundo. Ya hay una letra también. Ya no nada son gritos, sino que ya hay una letra detrás, ya hay más armonía, ya hay más sentimiento y creo que con eso puedo decir que hay más depresión y más ansiedad también. Sí, totalmente. Y son dos cosas que caracterizan al género del Witch House. Y de hecho es por eso que le dieron visibilidad. O sea, en el momento en el que tú vas ahí todo, todo divertido, ¿no? Vas con toda la buena vibra a buscar a Crystal Castles y te metes. Cuando empiezas a tratar de descubrir más música similar, es cuando bota el Witch House. Claro. Y de ahí entras en un loop. Y sabes, empiezas a escuchar música cada vez más densa. Sí. Que de hecho se va haciendo como más gutural. Sí. De hecho, o sea, hay Witch House que es ya como muy, muy extremo. Pero por eso es que concretamente Alice Glass, o sea, el dueto es una gran introducción al género. Totalmente. Sí, y como introducción y como sentimiento nuevo, ¿no? O sea, creo que también el tema es que tu barrera de la sensibilidad se va alzando y es como que es muy normal sentirte como bien deep y underground, ¿no? Escuchando Crystal Castles al inicio, pero es como, ok, ya después de que pasaste eso y de que tu nivel de sensibilidad ya está más arriba, ya creo que ya buscas algo un poquito más pesado, ¿no? Y es como que ya quien va descubriendo Crystal Castles ahorita eso es como pop, ¿no? Pero sí, de hecho hay gente que lo clasifica como pop y sí, los entiendo totalmente. Totalmente. Y está padre como ir descubriendo nuevos géneros, pero en principal, regresando como al tema y conectarlo con el Witch House de manera, vuelvo a decir, como sin querer, ya habían como algunos tracks que denotaban algo de Witch House o de bruja dentro de la banda, ¿no? Y una de esas canciones es Magic Spells, que de hecho es de mis favoritas del primer álbum, me parece. Es del primero. Sí, ¿no? Y a pesar de que todo el álbum sí es como de nuevo, noise y 8 bits, esta creo que sí se siente un poquito más como de armónica, ¿no? Y ya después pasa al segundo álbum, que era lo que mencionábamos, y hay otro track que se llama Fainting Spells. También está... Creo que del segundo álbum no es mi favorita, obviamente ahorita vamos a mencionar que es la colaboración con esta persona que mencionaste, que es así, yo creo que está en el top, tanto por lo que significa de manera personal, como lo que te hace sentir que es de nuevo, como como una especie como de crisis, o sea, existencial inclusive. Juegan mucho con esta parte que vamos a mencionar en otro capítulo, pero es el existencialismo, ¿no? Y cómo te hace sentir de alguna manera perturbado y de alguna manera siento que lo que sientes en ese momento lo intensifica, que es como una especie, como mencionaba, una especie de droga, ¿no? Entonces es como, si yo me siento muy enamorado, siento que si escuchas el segundo álbum de Crystal Castles te sientes el doble de enamorado y te adentras todavía más y te hace que te hundas en eso. Si estabas solo y lo escuchaste solo y te sientes solo, te vas a sentir más solo. O sea, creo que intensifica muy cabrón lo que sientas en el momento. Y en mi caso fue el primer caso, ¿no? Entonces, estaba en una etapa en la que estaba muy enamorado. Escuché Not In Love, que es una rolaza. Y fue como que pasé de aquí a acá, ¿no? Pero creo que ese salto tan drástico es lo peligroso del género. Sí, hasta hay cosas muy interesantes dentro de su música. Por ejemplo, hay un track que se llama Frágil. y es muy curioso, o sea, es la representación total del oxímoron. Para quien no lo sepa, el oxímoron es una figura literaria, musical, cualquier cosa, que antepone dos ideas totalmente contrarias. Entonces te encuentras con una pista que se llama Frágil, y es todo lo contrario, es una serie de gritos, de dolor, ¿sabes? Es una expresión de total rebeldía, de hartazgo incluso lo podría llamar. Entonces eso es algo que hace muy bien su música. El saber equilibrar las ideas que representa, pero también saber representar otras que sí son de forma precisa lo que tratan de comunicar. Mi track favorito
Ni siquiera está en el disco digital. Ujú. Se llama Kept. Forma parte del tercer álbum y solamente está en la versión física. Pero la pueden encontrar en YouTube. Ujú. Acelerada, lenta, como les guste. Que de hecho, justamente, nos acompaña Alice Glass durante, creo que es hasta el tercero, ¿no? Sí. Que el tercero... El segundo creo que es mi favorito para escuchar en cualquier momento. Sin embargo, la tercera entrega, que de nuevo se vuelve a llamar Crystal Castles 3. Creo que es el que más me gusta de las 4 entregas. Porque la cuarta ya fue sin Alice, me parece. ¿O son 3? Sí, Sin no Alice. recuerdo. Es que sucedió en 2014. Ajá, la Entonces última. fue como creo que iba como medio álbum grabado del tercero. Del tercero. Y entonces entra Edith. Y continuamos. Una disculpa. Como es nuestro primer episodio, los errores sabíamos que iban a surgir, pero se aprende cada vez más de ellos. Entonces, pues estamos de regreso y les estaba platicando de el tema la tercera entrega, ¿no? De Crystal Castles. Sí. Que me pareció, estaba mencionando que era mi favorita en cuanto a cuando me pongo a escuchar música de verdad y no nada más como de acompañamiento, porque a diferencia del segundo álbum, que sí está bien, bien lindo y bien brilloso, y la verdad es que es como de, todos estamos enamorados y deprimidos, en este ya hay un discurso, ya hay una narrativa un poquito más profunda que habla sobre problemas políticos, sociales y algunos temas también inclusive como de depresión, ansiedad. Ya no nada más es el tema de causarlos, transmitirlos por la música, sino que ya hablo de ellos, ¿no? Ya los toco. Y era obvio que íbamos a llegar a este punto porque creo que conforme la música también avanzó y el género y el grupo fue creciendo, también los problemas internos, ¿no? Así es, los problemas internos son asquerosamente perturbadores. Ya, siguiendo la narrativa, ¿qué pasó en 2017? O sea, vamos a recapitular un poquito. Alice sale en 2014 del dueto, la banda. De repente eran 3, de repente eran 2. Uh-huh. Dependía de las necesidades. Entonces, ¿qué llega a pasar? Se sale Alice durante 2014 y reaparece en 2017, Uh-huh. después de haber lanzado 2 singles o... 16. ¿16? Sí. 16 singles como solista. Entonces se dedicó la morra. Pero bueno, la verdad es que allí es cuando revela un poquito más de lo que pasaba de forma interna con el Ethan. El Ethan está heavy, el vato. Un poco perturbado, muchacho. Así es. Bueno, comenzando con esta relación que surgió cuando ella tenía 15. De hecho, algo que pasó es que esos demos de la primera canción, pues ni siquiera eran demos. O sea, siempre se grabó con la intención de que se convirtiera en una canción, sin darle el crédito a Alice, ¿no? Porque de repente fue como de, Ethan, eres un genio. O sea, el vato se veía en el espejo y era como de, Ethan, eres un genio. Totalmente. Entonces, si bien fue un gran marketing stunt, o sea, un truco publicitario increíble, pues siempre se le quitaba esta parte, este mérito artístico a Alice, ¿no? En el proceso de creación. Y pues desde luego eso fue una de sus primeras denuncias. Esto salió a raíz del hashtag de MeToo, no sé si lo recuerdas. Sí, sí. Legendario, que igual dio lugar a muchas historias de horror, creo que más terribles de las que de todas las que vamos a abarcar por aquí. En la industria. Así es, en la industria musical, cinematográfica, incluso en el teatro. Sí. Entonces sale este hashtag, ella habla de que no se le acreditó de forma correcta, pero también que, por ejemplo, Ethan la llegó a golpear, la llegó a amenazar incluso de muerte si salía de la banda. Uh-huh. También alguna vez le dijo como de, oye, te voy a tirar de las escaleras si no sigues. Y de cierta forma también forzaba su aparente relación sentimental. O sea, Totalmente. siempre le decía como de, oye, debes mantener relaciones conmigo si quieres seguir dentro de la banda. Y eso se prolongó a lo largo de esos, que son casi 12 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues imagínate. O sea, realmente fue una historia muy trágica dentro de la historia de la música que hizo esta separación, pero también le dio visibilidad a un problema. Y a final de cuentas, creo que ese es parte del legado de Crystal Castles. Incluso si es algo
no tan lindo en el sentido de que fue como de, ok, nos dejaron su música y está increíble. Ujú. Pero también dejan esta parte de denuncia. Desde un principio siempre tocando esos temas controversiales para pasar a convertirse en el tema controversial ellos mismos. Entonces, Claro. Suena bien. Y del reflejo de lo que mencionabas al inicio, ¿no? O sea, no creo que necesariamente tenga que ver algo perturbador para crear algo, pues, nuevo o de... Yo considero que sí es como de calidad, algo diferente, pero a veces creo que esa misma historia, cuando no se, digamos, no se cuenta, este conflicto por lo menos era muy interno en la banda, ¿no? O sea, creo que solo ellos lo sabían hasta que empezamos a ver en presentaciones ya en vivo a Alice hacer cosas como muy raras. O sea, número uno, estaba muy intoxicada, muy borracha, y creo que intentó lanzar como una batería o algo así al público, y fue como de, ok, sí, o sea, Alice ya no la tenemos aquí, ¿no? O sea, creo que ya su grito de auxilio fue más hacia el tema de voy a desquitarme con quien pueda y voy a gritar de alguna manera. Si ya no, de forma musical, ya no me representa a mí un peso, pues va a tener que ser de otra manera, ¿no? Y lo hizo en el escenario un par de veces, y recuerdo que creo que se presentaron aquí en el 2016 Sí. y hubo, o sea, bueno, estaba como ese tema de ahora qué va a suceder, ¿no? O sea, puede pasar aquí lo que sea. Se puede desmayar, o sea, era un tema ya como lo que pasaba con Nirvana, con Kurt Cobain, que era como, ok, o sea, se va a desmayar aquí, se va a quedar dormida, va a aventar algo, se va a pelear con alguien. Ya está muy potente este tema de crisis dentro del dúo. Sí, y eso desencadenó en su salida, en mil y un cosas. Creo que nunca se llevó un proceso legal, si no me equivoco. Sí, no, de hecho nunca hubo, o sea, era presunto agresor, o sea, nunca se pudo demostrar nada. La verdad es que él también es como que se salió de la ecuación y ella como que quiso seguir, pero siento que se desvaneció ahí el problema. Y pues sí, al final nos dieron esta entrega, la tercera entrega, que sí fue muy buena en cuanto a Alice, o sea, el dueto original. Y después llegó otra chica como a sustituirla, que no estuvo mal, pero creo que lo que mencionaban todos los verdaderos, los reals de Crystal Castles, que son la gente como muy intensa de que no, se quejaban de, es que es una copia de Alice Glass y solo intentan volver a hacer lo mismo, y es un tema que ya como fanservice y nostalgia, ¿sabes? Pero creo que también, o sea, sí demuestra el peso que tenía Alice al final, ¿no? O sea, lo único que demostró que Ethan quisiera regresar a lo mismo que se estaba haciendo es, ok, pues Crystal Castles no es nada sin Alice, y al revés, o sea, si Alice se hubiera quedado sola, ¿quién hace esos beats y esas cosas como tan profundas, ¿no? O sea, y tan contagiosas. Entonces creo que se necesitaban uno al otro. Creo que fue bonito mientras duró. Es algo que nos Bonito dejaron. para nosotros. Sí, exactamente. Para Creo ella que sí era muy, muy desafortunado. sí, totalmente. Y sí fue algo que creo que la marcó. Ahorita la sigo. La verdad es que si no... O sea, bueno, primero vayan a checar a Crystal Castles si no saben quiénes son. Se los recomiendo. Si son muy sensibles y muy... de que no les gusta como nada muy intenso, pues mejor no escuchen, porque sí se van a clavar ahí. Pero Alice ya también tiene un proyecto en solitario que ya es una especie como de... como hardcore, pero electrónico. O sea, ya no es como Witch House, sino que ya es algo más denso. Y la neta es que la estética también es como ya más pesada, ¿no? Bueno, ya se volvió como una especie de chica gótica totalmente, o sea, nada que ver con lo que era Alice, pero está interesante. Creo que es razonable después de todas esas heridas psicológicas e incluso físicas. Pero pues finalmente hay muchos procesos artísticos que tienen esta historia de terror, de abuso, de, ¿sabes? De explotación dentro de su producción. Claro. Y es aquí donde vamos a entrar a un terreno denso que incluso va a abarcar al siguiente capítulo. Y no sé si estás listo para conocer la historia de uno de los directores más polémicos de cine mexicano. Dale, por favor, cuéntanos un poco. Excelente. Bueno, siguiendo súper rápido el tema de las brujas, este director tiene una película que recientemente se ha vuelto muy popular. Se llama Alucarda, la hija de las tinieblas. Y básicamente es una película, una obra bastante psicológica, si así la podemos catalogar. Está llena de desnudos, de escenas, pues así... hay orgías, Sí. hay rituales satánicos de verdad, o sea, no son rituales que se hayan inventado.
Y también, pues, ahí es eso, ¿no? O sea, mucha desnudez, ¿verdad? Todo lo que se consideraría obsceno, Ujú. incluso en este momento a veces, se hizo alrededor de los años 70. Que ¿Quién? eso es lo importante. O sea, creo que aquí rescatar el tema de, número uno, que fue aquí, o sea, en México. Número dos, o sea, con todo lo que habíamos vivido y lo que mencionamos de la religión católica arraigada aquí muy, muy fuerte, era como a proponer ese tipo de cosas. Para mí, y creo que lo mencionan algunas personas, algunos críticos, estuvo adelantado a la época, pero, o sea, esa gallardía de decir, ok, vamos a hacer esto, porque al final creo que era bien auténtico, o sea, sí era algo que quería transmitir, pero los años 70, o sea, ¿se imaginan lo que es eso? Presentar lo que dice Jules en los años 70, una locura. Así es. Y esto va de la mano, de la pluma, de la cámara de Juan López Moctezuma. Este señor, pues, ¿cómo decirlo? Creo que podríamos hablar más que de su vida, de cómo ingresa en los medios. O sea, el vato trabajaba en Televisa, Ujú. igual por ahí a principios de los 70. Se daba su rol ahí en las producciones de televisión. ¿Qué pasó? Que la gente lo tachaba de extremo en sus métodos de dirección, de todo, cómo manejaba a sus actores. Ujú. Entonces, evidentemente, o sea, digo, Televisa puede ser Televisa a veces, pero lo cierto es que, sabes, hasta Televisa tiene sus extremos. Sí, sí, sí. Entonces lo despiden y el vato empieza ya su filmografía por sí solo. De hecho, es aquí donde empieza este proyecto de Alucarda, la hija de las tinieblas, que plasma una visión muy, muy personal de lo que es para él toda esta parte oculta, que pues no es desconocida. Ujú. Y la manera en la que influye también es un poco, digo, tal vez obviamente no hay punto de comparación con David Lynch, pero la forma en la que llegaba con la propuesta con los actores a decirles como de, oye, tengo esta idea, hay que representarla y ver qué sucede, o sea, ver lo que genera dentro de ustedes, tanto para mí también, creo que eso fue lo interesante, porque si llegas con ese mismo planteamiento ahorita y les tengo ganas de hacer esto con estas cosas, te van a decir como, güey, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, creo que no nada más era la idea y lo que quería transmitir, sino cómo fue que convenció de alguna manera, digamos, a los actores que aparecieron ahí, que de hecho hay 2 o 3 que no son cualquier actor, o sea, son bastante polémicos en los 70s, 80s, y, o sea, cómo los convenció y cómo fue como de, ok, crearon, me parece que sí, fueron como obras, sí es arte, o sea, sí es, al final sí es una parte. Es cine. Exactamente, o sea, sí es una parte que es, como dije, está adelantada a su época, pero que transmite y que quiere decir muchas cosas a nivel estético. O sea, la estética está impresionante. La verdad es que sí está como, ok, no pensé que se podría llegar a esta estética y a esta narrativa en México, porque tenemos mucha concepción de que, ok, el cine es amarte duele, ¿no? Entonces, no, nada más era eso. Hay muchas propuestas que no tenías idea que existían, que sí hace, la verdad hay que mencionarlo como más referencia al cine europeo que se manejaba en esa época que lo que estaba manejando en la escena del cine aquí en México. Pero como mencionas, hasta Televisa tiene su parte oscuro. Y más en ese entonces, que fue como a pesar de eso, no aceptamos y él decidió hacer su proyecto, su filmografía y comenzar con este tipo de películas bastante curiosas. Bueno, incluso ellos se aventaron la producción del Maleficio. Digo, o sea, es que eso es una locura. No sé si, si conoces un poco la historia de esa telenovela, pero como que siempre les latía traer algo nuevo a la mesa. Uh-huh. Lo curioso es que era algo nuevo cuando se trataba de ocultismo. Totalmente, sí. Cuando se trataba de la parte ritualística. Entonces, no sé. Yo realmente, audiencia, ocultos, les dejo a ustedes plantear esa parte Uh-huh. adicional, como de cuál es esta relación entre cierta cadena televisiva y la parte oculta. Claro. Pueden ahí echar mano de su investigación personal, pero es muy interesante. Hemos escuchado por ahí ciertas cosas sobre rituales reales hechos durante la producción de algunas programas o cosas que se hicieron dentro de
esa televisora en particular. Sí, está muy interesante y es de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Sobre todo es de esa parte y creo que lo que hace Moctezuma muy bien que era presentar una nueva narrativa también de no nada más el ser humano es víctima de todo su entorno, sino que ellos también pueden provocar alguna clase de sensación o incluso de daño y de emociones nuevas al mismo ser humano, ¿no? Entonces se toma como que no nada más es el punto central, sino que también es el que provoca todo lo demás. Entonces está súper, súper chido para que chequen el segundo capítulo. Y ya, yo creo que para ir cerrando esto, vamos a tratar de hacerlo en todos los capítulos, pero algunas recomendaciones de qué has estado viendo, qué has estado escuchando, Jules. Sí, me parece. Vamos a ver, ¿qué he estado viendo? No, realmente creo que puedo recomendar una película en particular. Okay. Y sobre todo porque está relacionada con el tema de la brujería. Dale. Es una cosa bien rara. Se llama Lux Aeterna, es Okay. de Gaspar Noé. Salió apenas en 2020. Creo que la grabaron un poquito antes. Uh-huh. Pero el chiste es que es un espectáculo de luces, colores y con una narrativa súper difusa ahí en medio. Okay. Pero está muy buena. Muy Gaspar Noé. Así es, o sea, realmente vas a ver luces flasheando casi todo el tiempo. Mientras te presentan una historia mucho más ambigua que otras de sus películas. Pero está bastante bien, o sea, la verdad no me quejo. De las mejores partes es esta... Gaspar Noé siempre es una persona que se atreve mucho. Uh-huh. Siempre utiliza unos ángulos distintos, pero esta vez creo que llega a interpretar la historia de una forma que solo podría hacerlo él. O sea, claro. hay dualidad, hay luces, hay... si eres epiléptico no la puedes ver, o sea, en pocas palabras. Esa ni Clímax. En especial esta no. No, ponle que Clímax puedes adelantarle a la última parte, pero Lux Eterna no. El chiste es que justo, o sea, intercala dos cosas muy interesantes. De hecho, diría que es como un poco la hermanita de Alucarda. Ok. A ese grado. Está interesante. A ese grado, porque justo trae ahí una historia muy curiosa de una producción cinematográfica Uh-huh. junto con una historia de brujas. Entonces cool. van muy de la mano, Súper. sin hacer spoiler, porque, bueno, además creo que se presta mucho a que tú la interpretes. Generalmente eso sucede, sí. Así es, entonces si les comparto un resumen de lo que yo entendí, pues claramente va a ser súper subjetivo a diferencia de si ustedes la ven. Y en cuestión de música, ya mencioné mi track favorito de Crystal Castles, pero me voy a mencionar otro del primer álbum. Dale. Se llama Black Panther. Y es una joyita, Buena. entonces allí vamos a dejarlo por allí entre nuestra cajita de descripción o cualquiera de nuestros enlaces. El linkcito para que lo vayan a checar. Así es. Y también faltan tus recomendaciones, Fer. Sí, pues mira, en lo personal, la verdad es que en cuanto a la parte visual, de cine o serie, te lo dije, estoy muy clavado con David Lynch ahorita y con Twin Peaks. Si no la han visto, va a estar difícil que la vean porque no hay, creo que las primeras 2 temporadas no están en ningún lado. Están en Paramount, creo. Okay. Paramount Plus. Vayan no estoy seguro. Vayan a checarla. La verdad es que si les gusta David Lynch, esa serie creo que es la representación de él mismo en una serie que te deja con una... No sé ni cómo explicarlo, güey. O sea, ni siquiera sé cómo explicar Fire Walk With Me todavía, pero creo que tiene que ver mucho con el caos y la dualidad, lo mismo que mencionabas. Y esta parte del bien, el mal dentro de uno mismo y cómo forman un equilibrio para estar en un punto como medio, digamos, donde suceden las cosas. Twin Peaks tiene su buena parte de horror cósmico. Sí. Igual es un tema que va a tener capítulo. Su propio capítulo. Justo. Así que, bueno, estén allí sintonizados. Pero bueno, básicamente es eso. David Lynch tiene una obsesión con el horror cósmico en algunas de sus obras. Uh-huh. O me atrevería a decir que en la mayoría. Casi todas, sí. Pero bueno, después podríamos hablar un poco de los personajes que representan esta figura mucho más existencial, ambigua. Dentro de sus películas hay un montón y son una joya. Sí, creo que la verdad está... Ya había escuchado hablar de ella, pero no me había como animado porque sé que David Lynch sí, o sea, me representa como... Se llega como a involucrar en la forma en la que ya veo las cosas, ¿no? Entonces es como, ok, este tema, hay algo que es el tema principal y son los sueños. O sea, realmente si pudiera como ponerlo y plasmarlo es como el tema de los sueños y la realidad. Y este punto medio entre los sueños y la realidad, cómo es importante. Y 2, cómo tomamos, que seguramente les ha pasado a muchos, el tema de elementos que nosotros vemos en el día a día
y los pasamos al sueño, ¿no? O sea, los acomodamos de tal forma que no hace mucho sentido, pero sí de manera inconsciente tienen como alguna parte de protagonismo dependiendo de qué tan significante es para ti, y eso te puede como ayudar en la serie a descifrar algunas cosas, ¿no? Entonces, Twin Peaks, recomendada. Y en el tema de música, sí les quiero recomendar así 100% el proyecto de Crosses, que es el proyecto underground de este Chino Moreno, de Deftones, que es... Lo clasifican muchos como si fuera Witch House, pero la verdad es que para mí no es Witch House. De hecho, me suena como si han escuchado Re Mi Zero, esta canción que abría el intro de Smallville, que es como un rock como grunge pop raro, como... Sí tiene como mucho ritmo y todo, pero con letras como un poquito más oscuras y... No sé, la neta es que si tuviera que definirlo sería como gótico sexy, así, tal cual. Es un gran proyecto, no sé si ya escuchaste Crosses. Sí, de hecho, hace ratito estábamos justo echando unas rolitas de Crosses y la neta está bastante bien. O sea, no me quejo. Tiene un sonido bastante particular. Sí. Y no sé. ¿Qué deberíamos comentar a continuación? Porque tenemos una sección, digamos, especial preparada. Es una sección más relajada, más casual. Más personal. ¿Por qué no? Más personal. Básicamente vamos a contar historias. En este caso van a ser historias relacionadas con brujería. No sé, Fer, si te gustaría compartir alguna experiencia, alguna historia que hayas vivido que se vea relacionada con el tema. Sí, y justo pasaba en una edad en la que creo que ya estás consciente, obviamente, de que pues, eres niño, pero también dejabas mucho a la imaginación, ¿no? O sea, creo que hay un periodo ahí me atrevo a decir, entre los 8 y los 12 años en el que la imaginación todavía funciona como si no fuera parte de la realidad, ¿no? Entonces, con pequeños elementos te puedes dar a construir un mundo todavía que haga sentido dentro de la realidad, dentro de lo que es posible y lo que no. Porque siento que antes de los 8 años como que, sueñas con cosas que no son como posibles, ¿no? Pero me pasó, creo que tenía como 8 años justo, y yo vivía... Hay unos como castillitos para quien vive en la Ciudad de México que están cerca de Pedregal. Seguro si van por periférico los pueden ver del lado derecho. Y yo vivía ahí con mi familia. Y bueno, número uno, era un castillo. La arquitectura era como tipo castillo, ¿no? Y la verdad es que también por adentro eran muy extraños las casas. Eran gigantes, pero como que tenía esta vibra como un poco, pues sí, como oscura, como de brujas, ¿no? Desde ahí ya, siendo niño, es como, güey, ya sé que estoy en periférico, al lado de periférico, pero este mundo es como si esa cerrada fuera otra realidad. Y tenemos una vecina que era la administradora de las casas o del condominio, que se llama Marta, me parece. Saludos, Marta. Sí, y si eres bruja... No, gracias. No, gracias. Pero recuerdo que ella vivía sola, o sea, no sé si era como divorciada o su marido había fallecido, era viuda o algo así. Pero en su casa, digamos que había como una pequeña cerca antes de entrar a su puerta, y esa cerca era como un pequeño patiecito en el que había una fuente, de estas fuentes como de piedra que con el tiempo la naturaleza las va como llenando musgo. Exactamente. Ajá. Que era como desde ahí, o sea, ya los estoy llevando como una historia, como si estuviéramos no sé, en Inglaterra con una bruja, ¿no? Yo recuerdo que saltaba esa barda para ir a la fuentecita porque me gustaba mucho. Y había una ventana de estas como ventanas, pues sí, como semi-óvalo, como un semi-óvalo como antiguo, como, sí, del año de los castillos medieval. Y recuerdo que luego me asomaba ahí y la veía a ella haciendo cosas que no sabía cómo explicar. O sea, realmente sí eran, o sea, cosas como extrañas y cosas extrañas, digamos, en esa edad sí, todo te parece extraño, ¿no? Pero desde leer un libro con incienso y otras cosas ahí como varias velas hasta... Recuerdo una vez que estaba como un poco denso, pero estaba haciendo alguna clase como de meditación con varias velas, como en un semicírculo, pero estaba semidesnuda, güey.
Entonces como que ya ahí recuerdo que siento que ella me vio en un reflejo creo que de un espejo, y yo como que me agaché la cabeza, pero sí me vio. Volví a levantarme y ya no estaba, güey, ya no estaban las velas. Y yo así de... O sea, me acuerdo que salí como... Más que asustado, sí fue como un poco un trauma, porque a esa edad, créeme que sales a jugar, te crees Cristiano Ronaldo y estás ahí pateando el balón. Y es como, no me imagino una bruja. Esa ha sido como mi experiencia más cabrona. Recuerdo que también estas sensaciones... Hay veces que no te acuerdas de los detalles, pero sí de cómo te sientes, ¿no? Y es mucho de... Por eso vean Twin Peaks, porque es David Lynch, pero es la parte de... Recuerdo que estaba nublado y me sentía extraño, me dejó una sensación como... De hecho, un poco lo que hace Crystal Castles a veces, como un void ahí, ¿sabes? Un vacío dentro. Y dije, no sé qué acabo de ver, no sé si yo estoy como sugestionado, pero sí, esa fue como mi experiencia más rara como de brujas. Y aparte el cuarto en el que estaba... Ella, que estaba como en el semicírculo con velas, era una librería que había dentro de la casa. O sea, todo hacía un Bona como perfecto, ¿no? Y, ok. La sugestión juega un rol muy potente. Totalmente. Sobre todo cuando eres niño. Pero lo más curioso es que no estabas como... no tenías esa tendencia a pensar en que fuera una bruja. Simplemente lo encontrabas extraño. Claro. Y entonces un día ves esta cosa que es... totalmente sale de lo normal. O sea, a lo mejor estaba haciendo tai chi. Exactamente. Es como justo. Cualquier cosa. Y no sé, o sea, es muy extraña la manera en la que construimos nuestra percepción. Uh-huh. Sí, y como el contexto, o sea, realmente si lo pones como de, ok, si ella hubiera estado haciendo lo mismo y yo hubiera vivido en un departamento en la Roma, pues hubiera dicho, pues está meditando, ¿no? Es yoga tántrico. Pero sí es como, ok, el contexto forma parte de la narrativa de tus memorias también, de tus recuerdos, de cómo es como... O sea, me envolvió la atmósfera de ese condominio con todos estos elementos como medievales, con ella haciendo una actividad que a lo mejor era para relajarse, ¿no? O sea, estaba en su casa, en la armonía de su casa, en su hogar. Y tú la invadiste. Y yo la invadí, yo era como... Ajá. Pero está padre esta parte de ser el espectador en cosas que también como que no te pueden ver, ¿no? Entonces, que es un poco lo que estamos sintiendo ahorita, ¿no? O sea, no podemos ver a la audiencia, pero está ahí. Esa es mi experiencia y está un poco extraña, pero me gustaría saber la tuya. Súper. No sé, tengo una historia que la verdad siento que cerraría el capítulo de una forma muy... honestamente, esta sí está para asustarse un poco. Ok. No sé si debería de dejarla para otro capítulo y platicar algo que vivimos, digamos, juntos. Ok, va, me late. Eso fue divertido. O sea, realmente recuerdo alguna vez que fuimos... los dos estudiamos comunicación. Entonces fuimos a... eran viajes escolares. De esos que pues nadie hace caso. Pero el chiste es que nos late el cine, entonces como que ahí sí estábamos clavados. O sea, no fue nada más de echar desmadre y así. Entonces, como estábamos tan intensos y teníamos que grabar un corto de terror, o sea, era una especie de rally. Después de muchas incidencias, de hecho me mordió una garrapata. Está súper bizarro. Sí, me mordió una garrapata. Entonces, ¿cómo supiste que era una garrapata? Me dijo el médico. Ok. Hace enfermedad de Lyme por garrapata. Tuve que caer en el médico. Sí, está cabrón. Sí. Bueno, el chiste es que decidimos grabar una secuencia en la noche. Uh-huh. Sí. Ya, como que el ambiente estaba muy raro, pero también estaba muy tenso entre nosotros, porque según esto estábamos estresados. Es muy probable que si hagas cine, la verdad, te estreses muchísimo más de lo que nosotros estábamos en ese momento. Pero bueno, nuestra creencia y lo que habíamos vivido hasta ese momento nos orillaba a pensar que estábamos muy estresados. Entonces, estábamos allí grabando una secuencia en la noche, que era como la secuencia más intensa. Sí. Se suponía, ¿no? O sea, la neta es que... ya cuando lo ves. Ajá, sí, ya cuando lo ves, eso da más miedo que cualquier otra cosa que has visto antes. Y dices como de, qué horror. ¿Cómo pudieron grabar esto? Pero bueno, entiéndanos, teníamos pocos años. Fue buena intención, ¿estás de acuerdo? Sí, fue una buena intención, realmente. Y de la nada escuchamos unos gritos. Sí, como un animal, ¿no? Muriendo. O sea, primero fueron unos gritos de alguien, una persona. Ajá, pero estaban echando desmadre. Era gente echando desmadre. Y aquelarre. Ajá. No, realmente, ojalá hubiera sido una aquelarre. Creo que la historia sería más interesante.
Pero después, no sé si recuerdas, pasaron como 2 o 3 güeyes con una... No sé qué traían. ¿Qué era esa madre? ¿Era un cerdo? Sí, era un cerdo, güey. Era un cerdo. O sea, de verdad traían un cerdo y se desaparecieron en medio del bosque Sí. con el cerdo. Sí, eso estuvo súper... O sea, porque aparte creo que imaginé todo menos eso. Ajá. Por eso sé que es real. Sí. Porque no lo construyó mi cabeza. Ujú. Y recuerdo que sí se escucharon incluso gritos que según yo eran del cerdo antes de que... Ajá, de que lo mataran. Exactamente. Y yo sí recuerdo, no sé si esto ya fue parte mía, pero no, o sea, la cabeza estaba como, o que alguien más llevaba la cabeza. O sea, era como el cuerpo con, pues como cuelgan un cerdo, lo llevaban así, pero la cabeza no estaba del cerdo, no recuerdo. Honestamente solo me asusté. O sea, vi cómo traían así como una tela Sí. y lo traían así. Sí. Así colgando, o sea, literal, como listo para... Seguro iban a hacer carnitas al otro día. O sea, estoy como 90% seguro. Pero en el momento fue una incidencia tan extraña y tan fuera de lugar. Sí, claro. Y no está relacionada con la brujería, o sea, en lo absoluto. O quién sabe. O sea, Puede ser. pudo haber sido un ritual, pudo haber sido que iban a hacer carnitas al otro día. Pero Claro. el chiste es que estás a las 2 de la mañana a las orillas de Veracruz. O sea, Veracruz. Sabemos que a veces la inseguridad sí representa un factor en las cosas que estás esperando de un lugar. Claro. Que de hecho, me acuerdo que nos mencionaron... Que era peligroso. Ajá, o sea que estaba en una zona en la que digamos que tenía límite con un bosque, una especie de como de zona boscosa, y lo único que dividía la zona boscosa era una especie de bambús, o sea, o arbustos que rodeaban el hotel, pero que nos decían como si pasan esa zona es, o sea, nada extraño, sino Y ahí vamos de nosotros. Y ahí vamos nosotros. Exactamente. Al límite de esa zona. Como tenía que ser, porque lo que buscábamos era eso, ¿no? El tema ahí que nos jugó un poco choco también fue el sueño. Ya estábamos en un estado como disociativo totalmente, de que era sueño, cansancio, hartos un poco, pero queríamos terminar la toma y una toma súper bizarra también, un poco extraña. Y luego ves eso y sí es como de... O sea, no sé qué acaba de pasar. Y aparte, cómo pasan enfrente de nosotros y después desaparecen en una parte oscura del bosque, güey. Es como... No sé qué acabo de ver. Sí, fue una experiencia rarísima. Sí. Pero la verdad estuvo cool. En efecto, sí. Y con eso, Ocultos, cerramos el primer episodio de Los Ocultos MX. Por favor, sigan sintonizándonos y también síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos aquí, Ocultos. Nos vemos.